Ley del Impuesto sobre la Renta. Alumnas: Alcaraz Franco Salma y Rojas Pérez María del Carmen. Índice: Ley del Impuesto sobre la Renta. Introducción: 4.2 Enajenación de bienes. 4.3 Prestación de servicios. 4.4 Uso o goce de bienes. 4.5 Importación de bienes. Introducción. El impuesto sobre la renta, ISR, es un impuesto directo, una deducción autorizada aplicada a las ganancias percibidas. En el desarrollo de la siguiente investigación se conocerán los términos sobre enajenación de bienes, la prestación de servicios, el uso y goce de bienes y la importación de estos, relacionados con la ley del impuesto sobre la renta. Ley del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es una carga fiscal directa que se aplica a los ingresos obtenidos que incrementen el patrimonio de un contribuyente, por lo que las personas físicas y morales están obligadas al pago de este impuesto. Pago del ISR. De acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, el pago está obligado a las personas que residan en México, que radiquen en el extranjero con un establecimiento en el país, residentes en el extranjero que perciben ingresos de fuentes de riqueza en México. Título 2 de las personas morales. Disposiciones generales. El artículo 9 nos dice que las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue. Número 1. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio las deducciones autorizadas por este título y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Número 2. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en la que se determine el ejercicio fiscal. (4.2) Enajenación de bienes. Sección 1 del régimen general. Artículo 119. Se consideran ingresos por enajenación de bienes los que deriven de los casos previstos en el Código Fiscal de la Federación. En los casos de permuta, se considerará que hay 2 enajenaciones. Artículo 119. Se considerará como ingreso el monto de la contraprestación obtenida, inclusive en crédito, con motivo de la enajenación. Cuando por la naturaleza de la transmisión no haya contraprestación, se atenderá el valor de avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales. Asimismo,
No se considerarán ingresos por enajenación los que deriven de la transmisión de propiedad de bienes por causa de muerte, donación o fusión de sociedades, ni los que deriven de la enajenación de bonos, de valores y de otros títulos de crédito, siempre que el ingreso por la enajenación se considere interés en los términos del artículo 8 de esta ley. Deducciones por enajenación de bienes. Tratándose de deducciones para los contribuyentes de este capítulo, estas se pueden leer en el artículo 121, entre las que se encuentran el costo comprobado de adquisición, actualizado en términos del artículo 124 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Siendo bienes inmuebles, el costo actualizado será cuando menos 10% del monto de la enajenación de que se trate. El importe de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones, cuando se enajenen bienes inmuebles o certificados de participación inmobiliaria no amortizables, sin incluir los gastos de conservación. Artículo 121. Los gastos notariales, impuestos y derechos por escrituras de adquisición y de enajenación, así como el impuesto local por los ingresos por enajenación de bienes inmuebles pagados por el enajenante. Serán deducibles los pagos efectuados por el avalúo de bienes inmuebles. Base para el impuesto. La diferencia que se determine entre los ingresos y las deducciones que se mencionan será la base para calcular el impuesto, a menos de que resulte una pérdida, como los demás regímenes. Para lo anterior, en el artículo 120 dice que sobre la ganancia que se determine se calculará el impuesto anual. La ganancia se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la de enajenación, sin exceder 20 años. Artículo 120. Lo que resulte de lo anterior se acumulará a los demás ingresos del año de que se trate y se calculará el impuesto correspondiente según el título 4. Para la ganancia que no se acumula, se calculará un impuesto con base en una tasa proporcional que en el mismo artículo 120 se señala, y este impuesto se habrá de sumar al calculado inicialmente. Prestación de servicios. Prestación de servicios. Artículo 100. Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta sección las personas físicas que perciban ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales. Las personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país pagarán el impuesto sobre la renta en los términos de esta sección por los ingresos atribuibles a los mismos, derivados de las actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales. Para los efectos de este capítulo se consideran: fracción 1. Ingresos por actividades empresariales, los provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. Fracción 2.
Ingresos por la prestación de un servicio profesional. Las remuneraciones que deriven de un servicio profesional independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el capítulo primero de este título. Por lo tanto, se entiende que los ingresos los obtienen en su totalidad las personas que realicen la actividad empresarial o presten el servicio profesional. Artículo 101. Además, el artículo 101, fracciones quinta a octava de la Ley del Impuesto sobre la Renta, señala a otras personas que deben tributar en el régimen de actividades profesionales. Estos son artistas que enajenen obras de arte hechas por ellos mismos, agentes de instituciones de crédito, de seguros, de fianzas o de valores. Promotores de valores y de afores, quienes obtengan ingresos por la explotación de una patente aduanal, autores que directamente exploten sus obras. Régimen de actividades profesionales. Obligaciones. Todos los contribuyentes tienen obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes y de mantener actualizado su RFC. En caso de los asalariados, deben presentar declaración anual. Asimismo, el patrón o empleador realizará la retención y pagos provisionales y por lo general también la declaración anual de sus empleados. En el caso de los contribuyentes que tributan por la realización de actividades profesionales, dado que no realizan trabajos subordinados, sino independientes, deben realizar por sí mismos las declaraciones mensuales y la declaración anual del ISR. Declaración informativa múltiple. Permite presentar la declaración informativa de las personas a las que se les retuvo impuestos sobre la renta en el ejercicio anterior. ¿Quiénes lo presentan? Las personas físicas y las personas morales. ¿Cuándo se presenta? A más tardar el 15 de febrero de cada año. La periodicidad es de forma anual. En la declaración informativa múltiple, las personas que tributen por percibir ingresos derivados de actividades profesionales deben incluir, en su caso, los siguientes informes: de sueldos y salarios pagados, así como de conceptos asimilados, del subsidio para el empleo pagado a los trabajadores, de las personas a quienes les hayan otorgado donativos. De pagos y retenciones del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, de retenciones y pagos hechos a residentes en el extranjero, de operaciones de financiamiento del extranjero. Deducciones autorizadas. Los que tributan en el régimen de actividades profesionales pueden realizar tanto deducciones estructurales como deducciones personales, pues estas últimas corresponden a toda persona física. Son deducciones estructurales de las personas que tributan en el régimen de actividades profesionales las siguientes: devoluciones, descuentos, bonificaciones de ingresos acumulables, adquisición de mercancías, materias primas y productos para prestar los servicios, gastos relacionados con la actividad, tales como salarios, electricidad, teléfono, papelería, entre otros. Inversiones relacionadas con la actividad.
intereses pagados derivados del servicio profesional, así como los que se generen de capitales tomados en préstamo sin ajuste inflacionario, cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social e impuesto local a la actividad profesional. Cálculo de pagos provisionales y del impuesto sobre la renta anual. En el régimen de actividades profesionales, los ingresos y deducciones mensuales se acumulan desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago, a diferencia de otros regímenes que consideran los ingresos y las deducciones únicamente efectuadas en el mes al que corresponde el pago. Así, cuando se calculen los pagos provisionales a pagar de cada mes, hay que tomar en cuenta los ingresos y deducciones de los meses anteriores del ejercicio. En el ejemplo de la tabla del lado izquierdo, el ejercicio es del cálculo del impuesto sobre la renta provisional del mes de junio. Se observa que los ingresos cobrados del mes de enero al mes de mayo suman un total de 587.500. así como los ingresos del mes de junio, con un total de 117.500. Sumando ambas cantidades, se tiene 705.000 pesos en total de ingresos de enero a junio. Por otro lado, en las deducciones estructurales se tiene que, del mes de enero al mes de mayo, suman un total de 370.000 pesos. En el mes de junio, la cantidad es de 74.000 pesos. Sumando las deducciones estructurales de enero a junio, se tiene un total de 444.000 pesos. Además, cabe recordar que la participación de los trabajadores en las utilidades da un total de 27.000 pesos pagados. Por lo tanto, para la determinación del impuesto sobre la renta mensual, se debe restar de los ingresos cobrados las deducciones estructurales que se hayan realizado, así como, en su caso, la participación de los trabajadores en las utilidades que hayan sido efectivamente pagadas y pérdidas fiscales pendientes. El resultado será la base gravable a la cual se debe aplicar la tarifa progresiva según el mes del que se trate. Por lo tanto, para el cálculo del pago provisional del impuesto sobre la renta correspondiente al mes de junio, se utilizaron las tarifas de enero a junio de 2015, que se encuentran dentro del anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, tercera sección, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2015. Por lo tanto, la base gravable da un total de 234.000 pesos, a la cual se le resta el límite inferior con la cantidad de 196.420.99, dando como resultado el excedente de 37.579. A esta cantidad, el porcentaje del 30% da como resultado 11.273.70. que sumándole la cuota fija de 36.851.70 da como resultado el impuesto sobre la renta de enero a junio con la cantidad de 48.125.40. Asimismo, a esta cantidad se le restarán los pagos provisionales de los meses anteriores de enero a mayo, con la cantidad de 46.854.50. Cabe señalar que las tarifas mensuales son establecidas por las autoridades fiscales y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, tomando como base la diferencia de los ingresos y deducciones de los meses anteriores del ejercicio. El resultado se disminuirá con los pagos provisionales efectuados con anterioridad, así como por cualquier retención realizada por personas morales. Por lo tanto, el resultado de la diferencia del impuesto sobre la renta de enero a junio menos los pagos provisionales de enero a mayo
se tiene la cantidad de 1.270.90. Cabe señalar que cuando las personas físicas presten servicios profesionales a personas morales, estas deberán retener como pago provisional el 10% sobre el monto de los ingresos sin deducción alguna. Como se observa en la tabla, las retenciones de junio dan un total de 1,000 pesos. Asimismo, a los 1.270 pesos.90 se le restan las retenciones del mes de junio. Entonces, el resultado final es el impuesto sobre la renta a pagar en el mes de junio con la cantidad de 270.90. Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. El artículo 74 nos dice que deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen establecido en el presente capítulo. Son contribuyentes las personas morales de derecho agrario que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, las sociedades cooperativas de producción y las demás personas morales que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. Las personas morales que se dediquen exclusivamente a actividades pesqueras, así como las sociedades cooperativas de producción que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. Artículo 74. Contribuyentes. Cuando las personas físicas realizan actividades en copropiedad y opten por tributar por conducto de personas morales en los términos de este capítulo, dichas personas morales serán quienes cumplan con las obligaciones fiscales de la copropiedad y se consideran como representantes comunes de la misma. Título cuarto de las personas físicas. Artículo 90. Están obligadas al pago del impuesto establecido en este título las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, devengado cuando en los términos de este título señale, en crédito, en servicios en los casos que señale esta ley o de cualquier otro tipo. También están obligadas al pago de impuesto las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes en el país a través de un establecimiento permanente por los ingresos atribuibles a este. Las personas físicas residentes en México están obligadas a informar en la declaración del ejercicio sobre los préstamos, los donativos y los premios obtenidos en el mismo, siempre que estos en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos. Las personas físicas residentes en México deberán informar a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos que para tal efecto señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general respecto de las cantidades recibidas por los conceptos señalados en el párrafo anterior al momento de presentar la declaración anual del ejercicio fiscal en el que se obtengan. Sección segunda. Régimen de incorporación fiscal. Artículo 111. Los contribuyentes, personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales,
que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección. Siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de 2 millones de pesos. Para determinar el impuesto, los contribuyentes de esta sección considerarán los ingresos cuando se cobren efectivamente y deducirán las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos. A la utilidad fiscal que se obtenga conforme al sexto párrafo de este artículo se le aplicará la siguiente tarifa bimestral, donde se muestra el límite inferior, el límite superior, las cantidades de cuota fija y el porciento a aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Esta tarifa se actualizará en los términos y condiciones que establece el artículo 152, último párrafo de esta ley. El impuesto que se determine se podrá disminuir conforme a los porcentajes y de acuerdo al número de años que tenga tributando en el régimen previsto en esta sección, conforme a la siguiente tabla. Por la prestación de ingresos, erogaciones y proveedores, la reducción del impuesto sobre la renta del primer año va del 100%, en el segundo año el 90%, en el tercer año 80%, en el cuarto año 70%, en el quinto año el 60%, en el sexto año la reducción del impuesto sobre la renta aplica al 50%, en el séptimo año el 40%, octavo año 30%, noveno año 20% y finalizar los 10 años del 10%. Contra el impuesto reducido no podrá deducirse crédito o rebaja alguno por concepto de exenciones o subsidios. Por lo tanto, los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en esta sección solo podrán permanecer en el régimen que prevé la misma durante un máximo de 10 ejercicios fiscales consecutivos. Una vez concluido dicho periodo, deberán tributar conforme al régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Tema 4.4. Uso o goce temporal de bienes. Artículo 114. Se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles los siguientes. Número 1. Los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y en general por otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles en cualquier otra forma. Número 2. Los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables. Para los efectos de este capítulo, los ingresos de crédito se declaran y se calculará el impuesto que les corresponda hasta el año de calendario en el que sean cobrados. Artículo 115. Deducciones autorizadas. Los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles podrán optar por deducir el 35% de los ingresos a que se refiere este capítulo, en sustitución de las deducciones a que este artículo se refiere. Quienes ejercen esta opción podrán deducir además el monto de las erogaciones por concepto del impuesto predial de dichos inmuebles correspondientes al año de calendario o al periodo durante el cual se obtuvieron los ingresos en el ejercicio según corresponda. Artículo 115. Deducciones autorizadas. Las personas que obtengan ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo podrán efectuar las siguientes deducciones.
Número 1. Los pagos efectuados por el impuesto predial correspondiente al año del calendario sobre dichos inmuebles, así como por las contribuciones locales de mejoras, de planificación o de cooperación para obras públicas que afecten a los mismos y, en su caso, el impuesto local pagado sobre los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Número 2. Los gastos de mantenimiento que no impliquen adiciones o mejoras al bien de que se trate y por consumo de agua, siempre que no los paguen quienes usen o gocen del inmueble. Número 3. Los intereses reales pagados por préstamos utilizados para la compra, construcción o mejoras de los bienes inmuebles, siempre y cuando obtengan el comprobante fiscal correspondiente. Se considera interés real el monto en que dichos intereses excedan del ajuste anual por inflación. Número 4. Los salarios, comisiones y honorarios pagados, así como los impuestos, cuotas o contribuciones que conforme a esta ley les corresponda cubrir sobre dichos salarios efectivamente pagados. Número 5. El importe de las primas de seguros que amparen los bienes respectivos. Número 6. Las inversiones en construcciones, incluyendo adiciones y mejoras. Artículo 116. Cálculo de pagos provisionales. Los contribuyentes que únicamente obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, cuyo monto mensual no exceda de 10 salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal elevados al mes, podrán efectuar los pagos provisionales de forma trimestral. Asimismo, los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, efectuarán los pagos provisionales mensuales o trimestrales a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. Artículo 118. Obligaciones. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, además de efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones. Fracción primera. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Fracción segunda. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento. No quedan comprendidos en lo dispuesto en esta fracción quienes opten por la deducción del 35% a que se refiere el artículo 115 de esta ley. Fracción tercera. Expedir comprobantes fiscales por las contraprestaciones recibidas. Fracción cuarta. Presentar declaraciones provisionales y anual en los términos de esta ley. Fracción quinta. Informar a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en el que se realice la operación de las contraprestaciones recibidas en efectivo, en moneda nacional, así como en piezas de oro o de plata, cuyo monto sea superior a 100,000 pesos. Régimen de arrendamiento. Las personas que obtengan ingresos por otorgar en renta o alquiler bienes inmuebles como son casas habitación, departamentos habitacionales, edificios, locales comerciales, bodegas, entre otros.
Declaración. En este régimen se debe realizar dos tipos de declaraciones. La primera, declaración mensual o trimestral. Esta permite calcular el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado que se deberá pagar por las operaciones. A esta declaración también se le llama provisional del impuesto sobre la renta. Esta establece que se debe realizar el pago del impuesto de forma mensual o en su caso trimestral si los ingresos mensuales no superan los 26.411 pesos .52 centavos. Asimismo, para declarar es necesario tener los ingresos, gastos y retenciones organizados y sumados mensualmente. Se realiza el día 17 del siguiente mes que se declara o del trimestre, de acuerdo a lo que se haya seleccionado. Si la renta se realiza a una persona moral, está obligada a retener el 10% de los ingresos por concepto del impuesto sobre la renta. Esa cantidad se puede restar en las declaraciones del arrendador. Además, se debe presentar mensualmente la declaración informativa de operaciones con terceros, que incluye la información sobre las operaciones con los proveedores. Deducción de gastos mensuales. Se puede deducir los gastos e inversiones que sean estrictamente indispensables para llevar a cabo la actividad del contribuyente. Estos son: pago de sueldos y salarios, cuotas que haya pagado el contribuyente como patrón al Instituto Mexicano del Seguro Social, gastos de mantenimiento que no impliquen adiciones o mejoras al bien de que se trate y por consumo de agua, siempre que no los paguen quienes usen o gocen del inmueble. Intereses reales pagados por préstamos utilizados para la compra, construcción o mejoras de los bienes inmuebles, siempre y cuando obtenga el comprobante fiscal correspondiente. Impuesto predial del inmueble arrendado. Inversiones realizadas en el inmueble arrendado como construcciones, adiciones y mejoras. Declaración anual. Se debe informar el monto total de los ingresos, gastos y retenciones al año, así como los pagos provisionales que se realizaron mensualmente. Se debe presentar a más tardar el 30 de abril siguiente de cada año fiscal. Reducción de gastos anuales. Gastos médicos, dentales, de enfermeras y gastos hospitalarios, incluido el alquiler o compra de aparatos para rehabilitación, prótesis, análisis y estudios clínicos. Lentes ópticos graduados hasta por 2.500 pesos. Gastos funerarios. Pagos por primas de seguro de gastos médicos. Donativos. Transporte escolar obligatorio. Aportaciones voluntarias al fondo de retiro. Impuestos locales por salarios. Colegiaturas. Estas van desde el nivel preescolar hasta el nivel medio superior o preparatorio. Importación de bienes.
capítulo segundo de las deducciones, en la sección primera de las deducciones en general, el artículo 26 establece que tratándose de personas morales residentes en el extranjero, así como de cualquier entidad que se considere como persona moral para efectos impositivos en su país, que tenga uno o varios establecimientos permanentes en el país, podrán efectuar las deducciones que correspondan a las actividades del establecimiento permanente, ya sea las erogadas en México o de cualquier otra parte, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en esta ley y en su reglamento. Cuando las personas a que se refiere el párrafo anterior residen en un país con el que México tenga en vigor un tratado para evitar la doble tributación, se podrán deducir los gastos que se prorrateen con la oficina central o sus establecimientos. Siempre que tanto la oficina central como el establecimiento en el que se realice la erogación residan también en un país con el que México tenga en vigor un tratado para evitar la doble tributación y tenga un acuerdo amplio de intercambio de información y además se cumpla con los requisitos que al efecto establezca el reglamento de esta ley. Artículo 27, fracción 14. En el caso de adquisición de mercancías de importación, se compruebe que se cumplieron los requisitos legales para su importación, se considerará como monto de dicha adquisición el que haya sido declarado con motivo de la importación. Artículo 28. Este artículo establece en su fracción 15ª que no serán deducibles los pagos por concepto de impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios que el contribuyente hubiese efectuado y el que le hubieran trasladado. Además, no se aplicará lo dispuesto en esta fracción cuando el contribuyente no tenga derecho a acreditar los mencionados impuestos que le hubieran sido trasladados o que hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios que corresponden a gastos o inversiones deducibles en los términos de esta ley. Asimismo, tampoco será deducible el impuesto al valor agregado ni el impuesto especial sobre producción y servicios que le hubieran trasladado al contribuyente ni el que hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, cuando la erogación que dio origen al traslado o al pago no sea deducible en los términos de esta ley. De acuerdo con la ley del ISR se concluye que este impuesto es de suma importancia debido a que es el medio principal por el cual el gobierno obtiene ingresos. Su importancia radica en la economía del país, ya que gracias a este se puede invertir en aspectos prioritarios como la educación, la salud, la impartición de justicia y la seguridad, así como el combate a la pobreza y el impulso de sectores económicos que son fundamentales para el país. Además, el no pagar impuestos impide al gobierno destinar recursos suficientes para cubrir las necesidades de nuestra sociedad, por lo que es fundamental que se cumpla con esta obligación.